Antes de empezar la grabación, amigo, ¿qué tienes atrás ahí en...? ¿Qué tengo atrás? La bandera de México. Ah, no, está, se veía honradamente la bandera de México, muy bien, me parece estupendo. Sí. Bueno, empezamos la grabación. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Es un placer nuevamente estar con todos como cada 15 días, estar presentando en esta oportunidad bueno, es como cuando uno presenta a un famoso, presentar a un famoso con colegas de seguridad es una redundancia, pero en este caso lo voy a hacer porque me honra muchísimo nuestro profesor sensei Fajardo, Rubén Fajardo. En esta oportunidad le pedí que nos acompañara en uno de estos 30 minutos, que nos acompañara y le dije, ¿qué quieres dar? Y me dijo el tema, yo lo he escuchado, y no solamente en exposiciones o en conferencias, sino también lo he escuchado en la mesa de amigos. Él tiene el curioso hobby de hacer turismo de trabajo y por eso hemos coincidido en muchos viajes, afortunadamente. Y es una charla de rinocerontes y animales y demonios que hemos tenido en algunas mesas por ahí, en algunas ciudades. Y la verdad que es un placer tenerlo presente aquí, al igual que todos los compañeros de COSEPA que nos acompañan el día de hoy, que como saben, estamos por cumplir los 4 meses y cada vez somos más. Es una movida que no digo que sin precedentes, pero bueno, sí, estamos llegando a los 1.200 en los grupos. Y la verdad que uno lo hace con mucho gusto, porque siempre tenemos beneficio de todo esto. Y en este caso, escuchar al profesor Rubén Fajardo es un placer. Así que con ustedes, sin demorarlo más, Rubén, te paso aquí el público presente para escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias a Diego, gracias a este movimiento que se explosionó sin querer. Ahora sí que la verdad te diría que en términos de la plática fue un cisne negro este grupo. Nadie se esperaba que pudiera explosionar como explosionó. Tan es así que, bueno, inmediatamente después de él tuvo que seguirnos otras asociaciones o seguirte otras organizaciones para tratar de agarrar el paso. Sin embargo, sigue explosionando y veremos ahora sí que cómo evoluciona y cómo vamos manejando. Cuando Diego me hizo favor de invitarme a los 30 minutos más largos del mundo, yo siempre le hago la referencia, son los 30 minutos más largos del mundo porque se vuelven 1 hora. Yo le dije, bueno, mira, déjame hablar de un tema que en algunas ocasiones hemos manejado, que se llama En los detalles se esconde el diablo. Hablar de los cisnes negros, de los rinocerontes grises y de los demonios bajo la cama. Es un tema que parecería un poquito raro, pero creo que es fundamental para quienes nos dedicamos a esto de la seguridad. En un mundo, en un ecosistema complejo, ¿no? Tan buca, tan bica, tan bani, ya no saben ni qué inventar. Yo estoy trabajando en algo que junto con Alberto Wright ha desarrollado, o lo he seguido, acerca de los riesgos líquidos y de la forma de enfrentarlos. Pero hoy quiero a platicar con ustedes sobre este concepto y comenzar con algunas reflexiones. Por ejemplo, algo que decía Federico el Grande de Prusia respecto a esto que se está presentando, que esta ha sido una de las fotografías más vistas en el mundo, aparentemente, y que después de lo que pasó hace unos días en el teatro en Rusia, también dicen, ay, esto era un cisne negro. No, eso no es un cisne negro, eso es un rinoceronte gris. Ya veremos cuál es la diferencia. Pero básicamente lo que nos dicen es, se puede perdonar el ser derrotado, pero nunca el ser sorprendido. Me puedes ganar, pero no me debes sorprender. A ustedes, a nosotros en la seguridad, nos pagan por encontrar las cosas malas antes de que los malos las encuentren. Mi trabajo es encontrar las cosas malas antes de que los malos las encuentren. Y por eso a veces nos acusan de ser profetas del mal, que atraemos el mal. No,
Lo que pasa es que vemos lo que otros no ven. Pero para partir del enfoque en que quiero llegar, primero tengo que partir de las bases técnicas de la formación de la seguridad. La seguridad está sujeta a varios principios y a mí me gusta siempre basarme en lo que yo aprendí desde principios de los 80s, que empecé a dedicarme a esto y que me envenenaron con la seguridad. Hablar de que existen 3 principios para que se pueda planear y organizar la seguridad. El primer principio son los cimientos, es el principio de la información, que básicamente es saber qué vamos a cuidar y de qué lo tenemos que cuidar. El segundo gran principio es el dispositivo, que es cómo y con qué lo vamos a cuidar. Y el tercero es el secreto, que nos ayuda a establecer una base para que no conozcan la información y el dispositivo que tenemos. Y aunque pues muchos de los que aquí veo han estado ya en muchos de nuestros programas, sabrán que esto pues nos lleva prácticamente 32 horas del primer módulo del Diplomado de Alta Dirección en Seguridad Integral, pero vamos a tratar de enfocarnos básicamente en el concepto de información, que es a lo que se refiere los rinocerontes grises, los cisnes negros y los demonios bajo la cama. La información es el principio que genera y motiva las acciones de los otros dos, y contempla las acciones de encontrar el pozo, estudiar el pozo, porque mucho se critica a los latinos que tapamos el pozo después de que el niño se ahogó. Pero básicamente el problema es que muchas empresas ni siquiera saben dónde está el pozo, ¿no? Hay que detectar y analizar las amenazas o eventos de pérdida, es el factor cualitativo. Determinar las vulnerabilidades del sistema, es el perfil del evento de pérdida. Estimar la criticabilidad o impacto consecuencial, que significa la severidad del evento de pérdida. Evaluar la probabilidad de ocurrencia del evento de pérdida, que es el factor cuantitativo, es lo que técnicamente se conoce como el riesgo. Apreciar y jerarquizar o ponderar el riesgo. Esto es una innovación para mis amigos que tomaron el diplomado antes de la generación 30 y 31 que están en marcha. Les puedo decir que desde que inició el diplomado hasta esta generación no se había movido este concepto hasta que este año tuvimos que implementar este quinto paso, separarlo del cuarto, básicamente, porque ya se habla del assessment, de la apreciación y jerarquización y ponderación de riesgos, que se hace a través de una tabla o matriz de riesgo. Pero nuestro tema de hoy es el punto 6, la retroalimentación o la mejora continua. El problema que tenemos en la seguridad es que muchas veces haces tu análisis de riesgos y dices, ya lo hice, ya tomé decisiones para ver de qué tamaño es cada riesgo, ya estoy tratando de reducir, yo tenía un riesgo de intrusión de 8, ya lo bajé a 3, tenía un riesgo de atentado de 7, ya lo bajé a 2, y así voy gestionando mis riesgos. Y una vez que he gestionado mis riesgos, pues ya quedan ahí, ¿sí? Pero el problema con la información es que los sistemas de seguridad y el mundo son cambiantes. Acuérdense, lo único permanente es el cambio, y al que no cambie, el cambio lo cambia. Ese es el concepto esencial. Sun Tzu, en el arte de la guerra, nos dice, el general que se conoce a sí mismo tiene ganada la mitad de la batalla, pero el general que se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo no perderá en 1000 batallas. Esta es la base más importante para tomar buenas decisiones de seguridad y ha sido el gran desafío de los especialistas. ¿Por qué? Porque a veces nos ven como el que vende miedo, ¿no? Ves moros con tranchetes, pero si no le atinas, pareces pronosticador del tiempo, ¿no? Dicen va a llover y no llueve. Dicen no va a llover y mejor llévate el paraguas porque va a llover. Entonces, tu capacidad heurística, tu capacidad de descubrir o de ver lo que los otros no ven, lo que para ti es evidente, para los demás es sorprendente, es fundamental. Y si de la información pasamos a la inteligencia, Sun Tzu decía que no será ventajoso para un ejército actuar si no conoce la situación y capacidad del enemigo, y si no conoce la situación del enemigo, no es posible, y conocer esta situación nunca será posible sin la sagacidad y la sutileza de la inteligencia y el espionaje.
Lo que hoy en día ha cambiado, y sí se ha vuelto ya una prioridad, es desarrollar las habilidades de inteligencia en todas sus variables. Pero sobre todo a nivel estratégico, táctico, y de combate o de batalla o de campo, necesitamos mejorar las herramientas para ver qué pudiera pasar. Acuérdense que la máxima dice que no puedes proteger todo contra todo y en todo momento. Sin embargo, tu capacidad para poder seleccionar con cierta puntería los peligros a los que la empresa se va a enfrentar y cómo desarrollar contramedidas de seguridad, eso se llama expertise. Y en la nueva modalidad, bueno, nueva de hace 6 años o 5 años del SRM, nos dice muy claramente que el profesional de seguridad debe encontrar los problemas antes de que los problemas lo encuentren a él. Y para poder tener una gestión eficiente del SRM, manejábamos nosotros una serie de elementos antes del SRM. Ahora con el SRM se han ido clarificando ciertas cosas, déjenme decirles. Lo primero que debemos de entender es el perfil del riesgo. Y ese perfil del riesgo comienza con la detección de las amenazas, el análisis de la vulnerabilidad, la estimación del impacto y la determinación de la probabilidad. A eso se le llama perfil del riesgo. Primero hay que conocer al enemigo y después tienes que conocerte a ti mismo. Y eso es lo que llamamos apreciación del riesgo, el risk assessment. Hay un error que se ha cometido, que yo lo tuve por 20 años, pensar que assessment era evaluación. No, assessment es apreciación. La ISO 31000-2009 lo dice claramente. Risk Identification, Risk Analysis y Risk Evaluation. Esas 3 cosas dan como resultado el Risk Assessment, que es la apreciación del riesgo. Entonces, ¿qué implica la apreciación del riesgo? Conocer tú, como organización, la capacidad de riesgo que tiene tu empresa. Conocer el apetito de riesgo y conocer la tolerancia al riesgo. Pero hay un factor que es el motivo de nuestra plática hoy, que es tener bien identificado, medido, monitoreado el riesgo residual. Porque en los detalles se esconde el diablo. En aquello que pensamos que ya no es problema, como dice la sabia conseja popular, donde menos lo esperas, salta el conejo. Por eso, cuando hablamos de riesgos corporativos, hay 5 elementos que vamos a manejar, 6 que vamos a manejar, para poder entender el riesgo residual y los demonios bajo la cama. ¿Qué es la apreciación del riesgo? Pues bueno, muy sencillo, es el proceso global de identificar, analizar y evaluar el riesgo. El problema que tenemos hoy en día en las empresas es que las empresas cada vez tienen gente que es más exigente. Ya no te la creen tan fácilmente si no les hablas en su idioma y no les dices, a ver, el riesgo no es de levanto el dedo y a ver como chamán, no. Hay toda una metodología que hay que entender, hay que analizar, porque si no se mide, no se controla. Si no se mide, no se mejora. Y si no se puede medir, no se puede vender. Entonces, tener una apreciación de riesgos con una ponderación adecuada es fundamental. Y con base en esa apreciación vamos a tener un perfil del riesgo. Este perfil del riesgo nos va a permitir saber dónde estamos parados, a qué nos vamos a enfrentar. Y entonces nos vamos a hacer las preguntas. ¿Qué capacidad de riesgo tenemos? Y el ejemplo muy sencillo es, yo voy a ir a Las Vegas a jugarme unos dólares y llevo $100,000. Esa es mi capacidad de riesgo. Toda la organización tiene un nivel de fortaleza, de capacidad, ya sea técnica, económica, humana, para poder enfrentar los riesgos del día a día. Toda organización, más allá de su apetito,
y de su tolerancia, debe de estar consciente de sus límites. Lo peor que puede suceder en una empresa es que nuestra empresa se enfrente al riesgo sin tener identificada su capacidad de riesgo. La capacidad de riesgo es el primer paso, es cuánto tienes. Segundo, qué tanto te quieres jugar. Una vez definida la capacidad, llegamos a la tolerancia. Vamos a suponer, tengo 100,000 pesos para jugarme, pero yo no quisiera jugarme más de 80 porque 20,000 son para el camión, para el transporte, para la comida. Mi tolerancia al riesgo es algo que excede lo que quisiera jugar, pero que está dentro de lo que me pone nervioso, pero todavía aguanto. Y el tercer elemento es el apetito de riesgo. Esto nada más es meramente referencial para que podamos nosotros ubicarnos. Apetito de riesgo es lo que la empresa realmente se va a jugar, que está consciente de que se la va a jugar y que le puede salir mal algo. Pero dicen que la forma más fácil de explicarlo es así. Tu capacidad de riesgo y de tu empresa es esto. Tu tolerancia está dentro de la capacidad y tu apetito y objetivo de gestión de riesgo es que la empresa define para hacerlo. Obviamente, hay que tomar en cuenta la exposición al riesgo, si es baja o es alta. Y esto es lo que se llaman los indicadores claves del riesgo, los Key Risk Indicators. Ahora, todo esto nos permite hacer una intervención. Hasta ahí, eso es harina de otro costal. El problema es qué pasa con el riesgo residual. Había yo dicho que el elemento final es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? El riesgo residual nos dicen, bajo el principio de que el riesgo no es estático, no podemos proteger todo contra todo y en todo momento, ¿sí? La seguridad es un estado aceptable de peligro. Esto implica que el responsable de gestión de riesgos debe de incluir en su agenda de trabajo acciones específicas para mantener los riesgos monitoreados, sobre todo los que ya intervino, y también dedicarse de vez en cuando a darse una visión holística, global, y buscar el dato serendipity. Serendipity es un concepto del dato que surge de repente. Se deben considerar medidas de revisión sobre el factor para evitar inconvenientes de que un riesgo gestionado se pueda reconfigurar, fortalecerse y nos dé una sorpresa, un susto. La comprensión de este factor es la base para incidir en el apetito y tolerancia del riesgo. ¿Qué es el riesgo residual? Los cisnes negros, los rinocerontes grises, los demonios bajo la cama. ¿Qué son los cisnes negros? Déjenme entrar primero a este punto, porque ha sido muy estudiado. Este señor, Nassim Taleb, escribe este libro de los cisnes negros, que dicho sea de paso, déjenme comentarles, lo acabo de conseguir aquí en España, y para mí fue un gusto, porque yo lo tengo en inglés, pero no lo había conseguido en español, y ahora sí, ya lo conseguí en español. Déjenme, se los muestro así de rapidito. Vale mucho la pena porque esta es una de las cosas que a veces nosotros no tomamos muy en cuenta. Este libro del Cisne Negro de Taleb ya está en español, vale la pena tenerlo, porque aunque, bueno, lo puedas entender un poco en el inglés, siempre hace falta que tengas un poquito de lectura más profunda, y trae muchas cosas que son muy interesantes. Y algo de lo que yo he aprendido sobre los cisnes negros es que la gente confunde un cisne negro con un rinoceronte gris. El cisne negro es algo de lo que no tenías ninguna referencia y de repente surge, de repente aparece. Entonces, es muy raro. Yo les diría que para mí el COVID no es un cisne negro, es un rinoceronte gris. Podríamos hablar de algunos otros tipos de factores. Nosotros en México
nos cayó un cisne negro que fue el H1N1, 10 años antes que el COVID. Para nosotros sí fue un cisne negro, porque se hablaba de que la gripe porcina sí a nosotros nos permitió hacer un simulacro. Por eso el COVID para mí no es un cisne negro, porque nosotros tuvimos una advertencia 10 años antes con el H1N1. ¿Un cisne negro qué es? Fíjense, estas conceptualizaciones que son muy interesantes nos dicen los autores. Los cisnes negros son amenazas ocultas, difíciles. Si hablamos del planeamiento del futuro, hay dos metáforas que nos sirven para entender lo que está sucediendo en estos años. La primera es la metáfora del cisne negro, que desde 2007, Nicolás Taleb, Nassim Taleb, profesor y escritor, escribió acerca de la idea de los acontecimientos absolutamente improbables, pero que tienen gran impacto si llegan a ocurrir. No se pueden explicar previamente. Es posible diseccionarlos, pero siempre a la izquierda, a la derecha. En materia de protección ejecutiva, por ejemplo, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama A la izquierda del Bang, porque casi siempre estamos actuando a la derecha del Bang, después de que sonó el trancazo. Y aquí en este libro hablan de qué hacer antes de que suceda. Les diría también que el cisne negro es algo que se estudia después de que pasó. Mientras no sucede es difícil. Por lo tanto, y eso a mí me causaba mucho conflicto, yo decía, es que no todo se puede prevenir, pero tenemos que prever. Y ahí tendríamos que desarrollar desde los modelos matemáticos más avanzados que quieran, hasta la ayuda de los chamanes más encumbrados que se imaginen también. Porque al final de cuentas, escuchar las profecías de Nostradamus de que el cáncer de la princesa Capleton, Katy, no sé qué, va a acabar con la dinastía del reinado inglés, pues lo dijo Nostradamus. Bueno, ahora decimos que lo dijo Nostradamus, ¿no? Sin embargo, el tener información, quienes nos dedicamos a esto, nos volvemos adictos a la información. Información cruda que a veces procesamos y nos creamos nuestras historias y decimos, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede aquello? ¿Te vuelve un poco paranoico? Sí, pero la suerte solamente favorece una mente preparada. Esa es una regla fundamental. El segundo modelo, que es el que a mí más me hace sentido, son los rinocerontes grises. Michelle Walker, libro precisamente los rinocerontes grises, habla de aquellos peligros o aquellas amenazas que han sido identificadas, pero que han sido consideradas poco probables o de bajo impacto, pero que por falta de monitoreo se desbordan o evolucionan y se convierten en graves problemas que se evidencian más tarde. Los vimos, pero no les hicimos caso. Dijimos, ya pasó el H1 en México, ya no vuelve a pasar. Se hablaba desde antes. Déjenme platicarles algo acerca del H1N1. Aquí hay algunos compañeros que lo vivieron conmigo. Ahí veo a Pepe Lenguas, ahí veo a Fernando Hurtado. En el año 2009, cuando tuvimos el problema del H1N1, teníamos junta de Amexi ese día, era 22 o 23 de marzo, no, 22, 23 de abril, y camino hacia la junta, iba escuchando por radio el comportamiento atípico de la gripa estacional. La gripe estacional en México pues dura hasta marzo, pero ya era abril y había un pueblo en Veracruz, en Orizaba, de 3,000 habitantes, donde 2,800 estaban con gripa severa. Entonces, ahí ese es un destello de cuidado. Recuerdo que llegué a la reunión de Amexi, el expositor era Jorge Septién, y ahí estaba también Armando Zúñiga, y ahí estaba Jaime Oliva, y ahí estaba Gerardo del Lago,
y estaban hablando de que posiblemente, que se hablaba, que la gripe aviar, y esperaban que la gripe aviar. Bueno, para no hacerles cuento largo, de esa reunión, a los 3 días, Jorge Septién, Armando Zúñiga y otros 2 salieron con H1N1. Entonces se destapó. Yo recuerdo que al día siguiente fui, compré mascarillas, dije, por si las dudas. Oye, ¿para qué? Déjalas aquí, mal no nos hace. Me costaron creo que 40 centavos de peso cada una. A los 15 días valían 50 pesos cada mascarilla, ¿sí? O sea, realmente es algo que se vio, pero que no se atendió. También se pueden clasificar como rinocerontes grises aquellos riesgos que después de que los hemos tratado, dejan de ser tratados y con el tiempo mutan o se reconfiguran, más allá de las consecuencias inicialmente previstas. En seguridad no existe enemigo pequeño, decimos. Cualquier indicio de peligro se debe de estudiar. No puedes proteger todo contra todo y en todo momento. Ian Mitrov, en su libro Cómo gestionar una crisis, hace un listado de más de 82, y hace 15 o 20 años, no había nada de ciberdelincuencia ni nada. Hace un listado de 82 posibles incidentes que pueden llegar a generar una crisis. No puedes proteger todo contra todo y en todo momento. Sin embargo, precisamente la expertise es la capacidad del profesional de seguridad de estarse alimentando de información y poder ir dosificando esa información para que llegue en el momento adecuado y alertar oportunamente a tu alta dirección de riesgos, no solamente de seguridad, sino de los riesgos globales. Estar atento a todo eso. Si ustedes, seguramente muchos de ustedes lo siguen, el reporte de riesgos globales de Davos. Yo recuerdo que hace 6 años, en el reporte siempre trae varias secciones, y una de ellas decía, hay una sección de los 5 riesgos, los geopolíticos, los sociales, los ambientales, pero siempre hay una sección última que se llama el factor X. Y ahí está el video, los reto que lo busquen. En el video de 2018-2017, dentro del factor X, está en el reporte, habla de que la gente se está haciendo muy vieja y no se muere. 2017 dijeron. Que había los cyber wildfire, ahí sí hablaran de eso. Pero ¿qué creen? Había uno que decía, la aceptación de la vida extraterrestre en este mundo. Cuando yo leí eso dije, Jaime Maussan estuvo aquí, ¿o de qué se trata? Pero quienes gobiernan el mundo nos dijeron, va a haber, ¿qué va a pasar si se acepta que hay vida extraterrestre y que nos visita? Y ya vimos que el año pasado nos soltaron la primera en el Congreso de Estados Unidos diciendo, Estados Unidos tiene comprobantes o pruebas de seres no humanos. Entonces, esas cosas hay que ver qué tanto pueden o no impactar. Y no es fácil, tiene su desarrollo. Finalmente, déjenme decirles que entre las, digamos, las denominaciones de casa que tenemos, que son las máximas, nosotros manejamos 3 aspectos: los conceptos, los esquemas y las máximas de la seguridad. Hay una de ellas que ha sido fundamental para mí los últimos 20 años. Dice, todos tenemos 3 cosas en común: personas y empresas, todos, y países. Todos tenemos 3 cosas en común: esqueletos en el closet. O sea, todos tenemos cosas que quisiéramos que nadie se enterara nunca. Fíjense que ayer o antier que llegué de Viena, estábamos ahorita aquí en Madrid, pero hacía yo el recuento de mi primer trimestre, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Y tuvimos que hacer, gracias a Dios, se dio la oportunidad de hacer una visita a un primo mío, un tal Tutankamón, allí en Egipto, que fui con motivo de mi cumpleaños, me fui 8 días a conocer algo que no estaba en la agenda. Y también les puedo decir que pude entrar a la iglesia de Santiago de Compostela, tampoco estaba en mi agenda, y entré en 10 minutos y no en 8 horas, como entra la mayoría de la gente. Es muy interesante, ¿no? Y ver cada país tiene sus esqueletos. Estuve en Praga, en la República Checa, estuve en Viena,
y estuve en Portugal. Entonces vas viendo que en todos los lugares es lo mismo. Hay esqueletos en el closet. Cosas que nadie quisiera que se enterara. Hay también ilusiones en el techo. Ilusiones de que te pones así, ay, cuando yo sea dueño de mi empresa, cuando yo sea CPP, cuando yo alcance tal, cuando me nombre. Todos tenemos sueños, es lógico. Pero también tenemos demonios bajo la cama. Aquel concepto de Monster Inc., de que los niños ven demonios bajo la cama, los adultos también, ¿eh? Los adultos también tenemos cosas que nos dan miedo y que no sabemos si son reales o no. El que te pase algo afuera, que le pase algo a tus hijos, el que vaya a haber un problema grave, el que vaya a haber un golpe de estado. O sea, hay miedos que casi siempre resultan poco fundados. ¿Qué es un demonio bajo la cama? Todos tenemos miedos y temores de cosas malas que nos puedan suceder, ya sea por nuestras propias preconcepciones, por nuestros sesgos o por nuestros antecedentes, o simple y sencillamente por el entorno que nos rodea de noticias catastróficas. Decía un amigo, la ley de la atracción, si piensas en lo malo lo atraes. Alguien tiene que pensar en lo malo. Si nadie quiere pensar en lo malo el día que sucede, entonces ¿para qué te pagué? Aquí con frecuencia la seguridad se ve distraída, y eso es una realidad, o muchos de ustedes me lo podrán confirmar o no, por los miedos, por atender requerimientos poco sustentados tanto de la alta dirección como de los grupos de presión, para que se destinen recursos a asuntos no prioritarios. ¿Cómo podríamos tratar de evitar esto? Los demonios en la cama primero hay que conocerlos. ¿Qué le tiene miedo tu director general? ¿A qué le da pavor? Déjenme, les voy a platicar nada más un demonio bajo la cama. Cuando en México se estaba hablando de la liberación de los sistemas telefónicos hace 20 años, un amigo mío que era gerente de seguridad de una de las telefónicas que andaban en eso, cuando solamente Telmex en México era el único que gobernaba la telecomunicación y los teléfonos, me llama y me dice, oye, mi director general quiere que quite todas las cámaras de la empresa. Le digo, ¿por qué? Dice, porque acaban de salir los videos de aquel que agarraron guardando el dinero con las ligas, y aquí en mi empresa se reúnen los de las empresas secretamente, los de las empresas que están preparándose para pedir concesiones telefónicas. Y él tiene miedo de que a través de las cámaras se vaya a filtrar la información y le llegue a Carlos Slim y nos rompa la mandarina a todos. Eso es un demonio bajo la cama. O sea, ¿quieres quitar todas las cámaras de seguridad porque tienes miedo de que se fugue? Pues mejor asegura que la información que capta las cámaras está correctamente resguardada. Pues bien, déjenme terminar diciendo, ya se acabó mi media hora, pero nada más déjenme terminarles diciendo lo siguiente. Lo que no pensaste profundamente en la calma, no lo podrás decidir acertadamente en la crisis. Es decir, nos pagan por a veces darnos nuestro toque de inspiración y ver lo que otros no ven, imaginar lo que otros no imaginan. El secreto del éxito del hombre de seguridad está en tener claro que lo increíble no es imposible. Y que a veces la gente piensa, no, eso no va a pasar. Uno tiene que estar atento para advertir lo que... Y quiero cerrar nada más con esta historia. Suena el teléfono, 10 de la mañana en domingo, y suena el teléfono en la casa del director de sistemas de una gran empresa. Contesta y le dice el asistente, jefe, necesita venir a la oficina, se cayó el sistema. Hombre, le dice, él es domingo, no molestes, reinícialo y se recupera solito, ya lo sabes. No, jefe, en serio, necesita usted venir para ver qué hacer. Se cayó el sistema. Y efectivamente no se había caído, ¿no? Entonces, señores, no se esperen a que se les caiga el sistema, hay que anticipar,
dosificar y tener herramientas para poder hacerlo correctamente. ¿Es cuánto, mi querido amigo? Muy bien, amigo. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, se ven los aplausos ahí de Víctor Baeza y del que quiera aplaudir, se suma. La verdad que, como siempre, usted no deja de sorprenderme, amigo. La verdad que muy buena su exposición. Siempre es un placer escucharlo. Cero aburrimiento, cero desatención, porque siempre la haces muy entretenida. Vamos a escuchar a los colegas, que alguien levantó la mano, pero no estoy viendo quién. Si me ayudan. Ahí está Ricardo Flores, está dignificando la seguridad. No sé, hay varios ahí que están. Sí, están aplaudiendo, pero no he visto que... Acá, Naún levantó la mano. A ver, un segundito. Tengo a Naún que levantó la mano. No sé si quieres hacer una pregunta, Naún. Pues es que es desde Jalisco y está muy lejos, no se le escucha. Bueno, voy a aprovechar para leer acá el que está todo muy claro. La verdad que no. Ricardo Flores levantó la mano. A ver, Ricardo, si quieres aportar tu granito. Que ahora dice Ricardo que él no tiene un pelo de tonto. Ricardo y Naún han levantado la mano. No sé si se equivocaron. Hola. Sí, hola, sí. Hola, buenas tardes a todos. Muy agradecido con los conceptos y las definiciones que da respecto a los temores, ¿verdad? Porque mucha gente a veces piensa de que uno tiene pánico de lo que vaya a pasar y todavía no sucede. Sin embargo, son previsiones que se tienen que tomar sí o sí para estar preparado y actuar, como decía al último, con calma se toman las decisiones para que en las crisis podamos actuar. ¿Es correcto? Correcto. Y fíjate, ahí mencionaste algo que es muy importante, Naum, si me permites. Hay otra regla que hoy no nos dio tiempo de hablar de ella, que se llama las P's de la seguridad, y hoy la primera P es la previsión, o sea, es ver lo que puede suceder, que es diferente a la prevención, y que es diferente a la preparación, y que es diferente a la protección, ¿sí? Y a la preservación. Es todo un modelo que nos da elementos técnicos, pero como lo dije al principio, el primer paso para la seguridad es ver lo que otros no ven. Muy bien, excelente. Gracias, Naún, por tu intervención. Pepe Luengas. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pepe, rápidamente, ¿sugerirías algo? Bueno, todos esos temas de identificar y de prevenir los posibles rinocerontes están muy relacionados con poder identificar señales. ¿Tendrías alguna recomendación sobre cómo ir ubicando alguna metodología o alguna lectura que recomiendes como para poder fortalecer esa capacidad de identificación de señales? Dos opciones, pensamiento crítico y el libro Flux. El modelo que nosotros estamos desarrollando se llama FluxSec. Está basado en un libro de una chica que se llama Flux, 8 superpoderes, y te habla de ver lo invisible, de perder, o sea, de desarrollarte para enfrentarte a lo que nuestro amigo Alberto Ray le llama los riesgos líquidos, ¿sí? Y déjame darte otra, aquí sí podría decirte varios casos en donde el anticipar, el ver lo que otros no ven, requiere que seas un ávido consumidor de datos de información. A veces es basura, a veces no, pero lo vas teniendo todo. Déjame nada más citar brevemente un caso. En 2018 me pidieron un buen amigo nuestro que le ayudara una línea aérea muy importante para prepararse para en caso de problemas por los disturbios de las elecciones del 18, si es que volvía a perder el candidato de la oposición. Cuando estuve haciendo el análisis de riesgo por ahí de marzo, yo les dije, va a ganar López Obrador y lo va a anunciar el
el presidente el día de la elección. Ustedes no se preocupen. No me creyeron, entonces, no, ¿cómo crees, no? Cuando a las 8 de la noche del día 2 de julio salió el presidente del INE y dijo, ganó López Obrador, vamos a casa, todo se desactivó. Y me hablaba esta persona y me decía, ¿cómo supiste? Le digo, porque vi las señales. En enero, fíjate, en enero, el presidente en turno que iba de salida quiso pasar una ley para aumentar 500% el gasto de comunicación social de la presidencia de la República. Toda la oposición se salió del salón de plenos para reventar la votación y que no hubiera quórum. Y estaban muy felices, no, ya no pasó ese aumento que quiere el PRI, etcétera, etcétera. Y de repente, señores, gracias, ¿qué? Ya se aceptó. ¿Cómo que se aceptó? ¿Quién se quedó? Los de Morena. Los de Morena se quedaron a hacerle el quórum al PRI. Yo dije, ya hay pacto, ya ganó, vámonos tranquilos. ¿Sí? No, es difícil decirte en dónde. Lo importante es tener apertura a las señales. Eso te permite mucho. Te vuelves un observador de todo. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, Rubén. Voy a leer algunos mensajes. Luis Emilio González Aponara dice, excelente, don Rubén. Gran abrazo desde Perú, Luis Emilio González Aponara. Nelson Orozco dice, como siempre, dejándonos grandes enseñanzas y sobre todo reconfirmar que debe seguir preparándonos para lo que debe de venir. Adam Medina, excelente como siempre las ponencias, gracias por la invitación, Rubén, muchísimas felicidades. Eduardo Reyes dice así, pregunta así, ¿cuál es el principal temor a vencer para el Ejecutivo de Seguridad? ¿Los demonios debajo de la cama o el esqueleto en el closet? Yo creo que tienes que primero, es que me gusta hablar de los casos que he vivido, porque muy pocas cosas de lo que les digo está sacada de un libro, o sea, está sustentado en los libros, pero vivido en la práctica. Hice un análisis de riesgos para una petrolera en Colombia y por alguna razón, tenían 5 campos de explotación y en uno habían bajado gasto de seguridad enormemente. Y yo no entendía porque en ese entonces, 2004, 2005, cuando le retiraba la petrolera los apoyos al ejército, el ejército se iba y allá venían los terroristas y atacaban. Dije, ¿por qué lo están haciendo? Y no entendía yo. Y empecé a buscar, y de repente entre la información de referencia estaba un estudio que les habían hecho hace 10 años. El que yo estaba haciendo era un nuevo estudio. Y dije, a ver, ese estudio. ¿Y qué creen que encontré? De los 5 campos, ellos tenían concesiones por X número de años, pero las concesiones decían que ellos al retirarse del campo tenían que dejar inversiones por X millones de dólares. Pero la única forma de que podían evitar eso era que tuvieran que retirarse por un ataque terrorista. Entonces, la empresa estaba llevando al apetito de riesgo al nivel, y eso es un esqueleto en el closet, si me explico. Cuando yo lo mencioné en la presentación de mi reporte, vi la cara de los 5 ejecutivos, estaba el director general de la petrolera en Colombia. Digo, sí, bueno, el que sigue. O sea, lo más difícil es encontrar los esqueletos en el closet para mí. Los demonios bajo la cama los puedes gestionar si tienes buena información que le diga a tu director, mire, esto no puede pasar, o si se da esto y esto, sí pasa, si no, no se preocupe. Sería eso. Muchas gracias. Dignificando la seguridad, va a ser una pregunta. Muchas gracias, Diego. Soy Jaime Domínguez, amigo y servidor de ustedes. Hola, Jaime, ¿todo bien? Estabas camuflado ahí. Sí, pues ahorita saqué la bandera de dignificando la seguridad. Pues miren, quisiera empezar mencionando que Rubén Fajardo Correa, nuestro sensei, como le decimos en la rama de seguridad en México, es un excelente profesional de la rama de seguridad, una persona que ha dado mucho en el medio. Y permítame felicitarte una vez más, Rubén. Realmente no dejo de sorprenderme cada que te escucho. Eres toda una biblioteca. Yo siempre he dicho que transmites sabiduría
Y para nuestros hermanos de otros países, pues déjenme decirles, porque él no lo va a decir, pues ha recibido muchos reconocimientos, incluso Platinum. Aprovecho, Diego, para que lo sigas invitando. Vale mucho la pena escucharlo. Sí, sí, lo sé. Y quisiera comentar, Rubén, yo como aristas, tú lo sabes, como perito en detección de mentiras, con base al tema que estás dando y nos hiciste favor de transmitir ese conocimiento, Paul Ekman, que desde mi punto de vista es uno de los máster en psicología de la época moderna, habla de las emociones básicas y una de ellas precisamente es el miedo que todos tenemos, que es lo que no nos permite a veces, si no nadamos, no cruzamos el río. Esto que llamas del cisne negro o del rinoceronte bajo la cama, si no me equivoco al señalarlo, si nosotros aprendemos a controlar esas emociones, a que no rebasen la línea border, pues vamos a poder tener éxito. El miedo no lo vamos a poder evitar porque, repito, es una emoción básica, pero debido a ese miedo nos podemos enfrentar a ello y vamos a poder tener éxito para lo que los demás no se arriesgan o no están dispuestos a enfrentarse. Yo apostaría que el 100% de los que estamos escuchando esta plática nos hemos enfrentado a ese miedo y nos hemos dado cuenta que siempre vamos a tener éxito después de haber rebasado ello. Y con los conocimientos que das, esos tips, considero elemental seguir haciendo. Sabemos que la rama de seguridad no es fácil. Como dice Rubén, nosotros somos las fichas negras, la delincuencia son las fichas blancas, ¿no? Son los primeros que dan la jugada. Aunque comentaba Rubén que pues hay que tener la estrategia de poder contrarrestarlo eso. Entonces, dejo este comentario, denle una leidita a las emociones básicas, Paul Ekman, y pues estoy aquí muy contento y orgulloso de seguirte escuchando, Rubén. Gracias. Diego. Muchísimas gracias. Diego, déjame hacer un comentario rápido porque sí, claro. Jaime. Precisamente Paul Ekman escribe el libro Cómo detectar mentiras. Es un libro de alto peligro porque dice una guía para el trabajo, y el matrimonio. Nunca lo lleven a su casa, señores. Es peligroso, muy peligroso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esto tiene que ver con lo que hace Jaime. En la poligrafía hay algo que se llama el efecto de huir, freeze, o sea, congelarse o luchar. Y precisamente el miedo es parte de ese proceso para poder tener éxito en esta herramienta alternativa que es el polígrafo. Sin embargo, déjenme decirles que en materia de seguridad, si una persona que trabaja conmigo no tiene miedo, no. El miedo es lo que despierta los mecanismos de supervivencia. El miedo es fundamental. Lo que pasa es que hay que saberlo entender, percibir y controlar. Gracias. Excelente. Te voy a pedir un favor, Rubén, ¿podés dejar de comparar? Me gustaría hacer otro comentario, Diego, si me lo permite, ¿sí? Rápidamente. Complementando, fíjense que precisamente recordarán que hubo una serie televisiva en diferentes plataformas de streaming, Lie to Me, fue precisamente hecha con base al libro de Paul Ekman. De manera que sí, incluso si pueden ver la serie Lie to Me, no se la pierdan, porque va a complementar perfectamente lo que está señalando ahorita nuestro sensei. Un saludo para todos y un abrazo. Sí, la vi, es muy buena, buenísima, y coincido contigo. Sensei, ¿podrás dejar de compartir y así nos sacamos una foto? A ver, déjame ver, ahora nomás dime cómo, porque espérame. Espérame, ya sé, ya vi. Odio esto. Ahí ponemos las cámaras y así te sacamos una fotito y ya nos despedimos. Súper. Los que quieran poner la cámara y aparecer en la fotito. Listo, genial. Javier, no te había visto. ¿Cómo anda, amigo? Horacio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Listo. Bueno, genial. A la cuenta de tres. Un gusto verte, Diego y Rubén. Es un gusto siempre escucharte. Gracias, ingeniero. Listo.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Con esto me voy despidiendo. Voy a dejar de grabar en estos momentos. Listo. Bueno, a todos muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Yo vamos a informar a quién vamos a invitar y estamos en contacto todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a ti, Diego. Gracias. Un abrazo fuerte. Cuídense. Hasta luego, buenas tardes. Excelente.